1:23 de la tarde y como cada semana abrimos nuestro espacio de inversión inmobiliaria con los especialistas como son Urbanitae. Nos acompaña esta mañana Gonzalo Navarro, él es director de transacciones en Urbanitae. Gonzalo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Todo bien, ¿Qué un tal placer todo? estar aquí. Igualmente es la primera vez que nos acompañas, La ¿verdad? primera vez que os acompaño. O sea, ¿Qué tal, que un todo bien? placer, todo bien. Bueno, ¿cómo se presenta este rally de fin de año para vosotros? Hay muchos proyectos todavía en los que invertir, dice la web de esto de invertir con los pies en el suelo. Y ya hablamos la semana pasada de uno de los dos residenciales de Obra Nueva que están para invertir. Uno es, hablamos de Estepona y otro también del que hablaremos ahora, pero el otro se encuentra en Vigo. Es una nueva inversión en residencial, como decimos, se llama Ledicia Real Eso Estate y es. es un proyecto de préstamo. Háblanos un Eso poquito de es. ello. Y se habla a las 4 de la tarde hoy. O sea que hay que estar Eso muy es, eso atentos, es. eso es lo A importante. las 4 se abre, es un proyecto este último que has dicho con un promotor local, es un proyecto de deuda en el que damos un préstamo para financiar parte de la compra y del CAPEX para la reforma de un edificio residencial para hacer 25 unidades residenciales en la calle Pizarro, en Vigo. O sea, la ubicación es muy buena. Y aquí dividimos el préstamo en tres. Hoy sacamos, como bien has dicho, un primer tramo a las 4. Este primer tramo será de aproximadamente unos 2,3 millones de euros, con un plazo de 24 meses y casi un 11% de rentabilidad anual. ¿Qué es realmente? Decías, son 25 viviendas. ¿Cómo es ese plazo para este préstamo? Eso es. O sea, aquí vamos a sacar, es un plazo de 24 meses. Yo creo que aquí las bondades de lo que es la oportunidad, sin duda yo creo que es la ubicación y que se encuentra una de las arterias principales de la ciudad de Vigo, en la calle Pizarro. Un promotor con muy buena experiencia en la zona, que para nosotros es muy importante. Y yo creo que esas dos combinaciones son las que hace que sea un proyecto muy atractivo. Luego a la vez hemos sido muy conservadores para tener los riesgos, como toda promoción inmobiliaria tiene sus riesgos, pero los riesgos los tenemos muy bien acotados. Uno es el riesgo de costes, ¿no? Que al final yo creo que hemos mitigado bien el riesgo poniendo una ponderación en nuestro business plan, yo creo que muy conservadora, y otro es en una posible desviación en plazos, ¿no? Que yo creo que ahí también hemos sido conservadores y por eso al final ha sido un plazo de 24 meses. Como decimos, 4 de la tarde, pero ya se abrió la semana pasada, que todavía queda un poquito para invertir en este proyecto. Estaba viendo en Málaga ese proyecto ISEA en Estepona con Quadratia, del que hablamos la semana pasada. Era un proyecto de 3,5 millones y lleva ya financiado 3.371.000, casi 372. Este es un proyecto también fantástico que queda muy poquito para poderse financiar en su totalidad. Eso es un proyecto que seguro que se termina hoy, o sea que yo animo a los que tienen duda pues hacerlo rápido, porque la realidad que es un proyecto muy bueno, con un buen promotor, que hemos hecho ya media docena de proyectos con él. Es un proyecto de equity, nos vamos otra vez a la Costa del Sol que tanto nos gusta, y yo creo que al final aquí combina tres variantes que para nosotros es lo que buscamos en estos proyectos. Uno, que es un promotor muy contrastado, con el que hemos trabajado ya. Dos, un producto yo creo que muy bueno en un mercado muy, muy líquido. O sea que yo recomiendo que sin duda quedan menos de un 5% para financiarse, o sea que estamos ya a las puertas. Bueno, hablamos de haciendo balance, decimos, nos queda poquito tiempo para que finalice el año, pero ha sido un año intenso en el sector inmobiliario. El foco sigue estando puesto en el mercado residencial. Ningún pronóstico de momento en esa bola de cristal dice que los precios vayan a caer, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Idealista, hablando, vaticina que habrá menos oferta en 2026. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, el foco en residencial es lógico cuando hay un desequilibrio estructural tan importante entre la oferta y la demanda. Al final yo creo que no es un tópico que no se está construyendo lo suficiente para absorber toda la demanda que existe, especialmente en zonas atractivas. A los precios actuales, la obra nueva
bien ubicada y sobre todo bien planteada, se está vendiendo sí, y los ritmos de absorción son muy buenos, sobre todo cuando el producto es eficiente y responde a lo que busca el comprador actual. Por lo tanto, nosotros no vemos un problema tanto en el precio, sino en la falta de oferta. Y si, como bien dices, Idealista acierta en sus pronósticos, veremos un 2026 todavía en un mercado todavía con más tensión. Hablando de ese mercado con tensión, ¿no? Seguramente que nuestros oyentes lo saben, lo viven, pero ¿sigue siendo o tiene sentido seguir invirtiendo en este momento en inmobiliario? Tiene sentido, sí, pero con criterio. Yo al final siempre digo que no todo vale. Precisamente en entornos donde la tensión es mucho más grande, es mucho más importante, si cabe, seleccionar bien el producto, entender bien la ubicación y sobre todo entender bien al promotor, ¿no? Al final, el inmobiliario sigue siendo un refugio de valor, pero hay que invertir cada vez más de manera profesional. Y de la mano de profesionales también, y ¿no? la mano de profesionales. Al final en Urbanitae es lo que hacemos. Vemos que con una buena estructuración y un análisis riguroso sigue habiendo oportunidades buenas tanto de equity como de la deuda. Oye, hablando de oportunidades buenas, hablando de inversión inmobiliaria, hay que hablar, cómo no, de otros de las grandes tendencias, ha sido el sector retail. Dice que está en un buen momento. El último informe de CBR, en ese informe Retail Index Iberia de CBR, habla de ese auge de los centros comerciales. ¿Cuál es la realidad de este sector? ¿Cómo se ha comportado este año? Yo siempre digo, o sea, el retail ha cambiado. El retail de hace 10 años no es el mismo que ahora. Yo creo que la tendencia de este tipo de activos es mucho menos ladrillo pasivo y más activo operativo con capacidad de gestionar mejor. Y por lo tanto creación de valor. Entonces, yo creo que ese es el nuevo retail. Al final, el retail tiene muchos subyacentes, desde, como bien dice el informe, centros comerciales predominantes, supermercados, parques de mediana, y activos high street. Y al final son activos que están funcionando muy bien porque hay muy buenas influencias, las rentas son estables, por lo tanto, y además ahora mismo estos activos ofrecen las rentabilidades que el inversor está buscando. O sea que yo creo que el retail es un sector que ya está, no es un sector para quedarse y en Urbanitae estamos muy foco en él. De hecho, habéis participado este año en varios proyectos, como bien decías, del retail. Yo no sé si son más difíciles de estructurar quizá que los proyectos del residencial. Gonzalo, ¿son más difíciles? Son más complejos porque tienen más variables. Al final, como he dicho, la tendencia es hacia un modelo mucho más operativo en el que tú puedas generar valor. Al final tienes variable del operador, del contrato, de la duración. Entonces, al final, pues con esas variables hacen que el activo sea más complejo. Pero yo creo que ahí está el punto fuerte de estos activos. Además que son, como tú bien has dicho, suelen ser tickets más grandes. Entonces, yo creo que al final, en esa combinación, yo creo que está el éxito. Además que son activos que una vez estabilizados tienen unas rentas muy estables y eso hace que el inversor, bueno, pues se sienta atraído por ese tipo de activos. Oye, ¿cuáles son las ventajas del inversor? Alguien estaba pensando, dice, bueno, pues quiero invertir en un proyecto nuevo, me apetece hacerlo en retail. ¿Cuáles son esas ventajas que tienen estos proyectos? Yo creo que la principal ventaja es el acceso. Al final yo creo que este tipo de activos están muy enfocados a fondos de inversión institucionales, ¿no? Son activos grandes, son activos muy predominantes y al final este tipo de activos siempre han estado ligados hacia el inversor mucho más institucional. Entonces yo creo que ahí es lo que ofrece Urbanitae, ofrece al inversor, como tú has dicho, el inversor a pie, hacia ese tipo de proyectos de manera igual que un inversor institucional. O sea, que yo creo que esa es la clave de Urbanitae. Yo creo que Urbanitae pasa por dos vías, que es lo que todo el mundo oye Urbanitae, que es la democratización por dar acceso a nuestros inversores a esta clase de oportunidades y por dar acceso a nuestros inversores a coinvertir con esos fondos institucionales en esta clase de oportunidades, que yo creo que también
en esa vía es lo bonito de la democratización. Pues Gonzalo, aquí hay que invitar a los oyentes a que participen esta tarde si quieren invertir, eso como decíamos, con los pies en el suelo, en este tipo de proyectos en Vigo, en este proyecto Pizarro que se abre a partir de las 4, dentro de 2 horas y 26 minutos, sí, casi 36 segundos, muy preparados ahí todos para poder invertir en este proyecto que, como decíamos, es un total de 2.290.000 euros. Estamos preparados ahí, ¿no? Recomiendo que os pongáis la alarma porque es un proyecto que va a ir muy bien, porque yo creo que al final la deuda en la plataforma se comporta muy bien, pero bueno, también tenemos este proyecto y tenemos más proyectos para final de año que yo creo que tenemos un final de año muy apetecible. Y todavía quedan algunos, seguro, ¿no? quedan. Pues Gonzalo, lo hablaremos, lo contaremos. Gonzalo Navarro, director de Transacción en Urbanita, y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Feliz Navidad. Y feliz Navidad.